Hola, bienvenidos a tu podcast. Mi nombre es Rick. Antes que nada quiero agradecerte que nos estés escuchando, tus comentarios y tus aportaciones, porque este programa es para ti y por ti. ¿Cuál es la finalidad? Mejorar nuestro día a día. Existe infinidades de formas con las que lo podemos mejorar. Entonces, cada quien va a tener alguna forma que le sea más útil para mejorar su día a día y lograr el equilibrio en su entorno. Llámale entorno de trabajo, llámale entorno familiar, llámale entorno de tus amigos, llámale cualquier entorno. Lo importante es mejorar nuestro día a día y encontrar un equilibrio en esta vida. Estamos en una etapa de la vida en la cual existe mucha información que no nos sirve para nada o información que no tenemos la inteligencia emocional para digerirla y nos afecta. Por ello, creo y estoy realmente consciente que la forma de poder cambiar eso es tener información más positiva que pueda mejorar tu entorno de vida para no estar con tanta información negativa, lo cual no nos lleva a nada y a veces no nos permite ni avanzar ni lograr nuestros objetivos de vida. Por ello, nace este podcast, el cual espero sea de su agrado. Va a ser con un tiempo pequeño. En lo personal no me gustan que sean los tiempos muy largos de los podcasts porque a lo mejor pierde uno el interés. Espero que sean cortos, que sea con la información concisa y que te lleven a encontrar una mejora en tu día a día. Ese equilibrio que yo creo que todos buscamos y a veces no lo encontramos. Porque de ahí parte para poder llegar a algún lado que queremos llegar, ¿no? Entonces, a veces esta situación de bombardeos, de información negativa que nos rebasa, pues no permite que avancemos. Nos tiene estancados o vamos como los cangrejos hacia atrás. Espero que sea de su agrado. El día de hoy traigo un tema, pues yo creo que es muy importante. Yo creo que es la base de muchas cosas y podemos partir y empezar por ahí. Entonces, quédense y nos seguimos escuchando con esto que va a ser el miedo. El tema de hoy es el miedo. Quédense, no se vayan. Comencemos. Me di a la tarea de buscar qué es el miedo, una definición. Y lo que encontré fue lo siguiente. Dice, el miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Es una de las pocas emociones básicas que compartimos con muchos animales. Esta es la definición que encuentra uno en el diccionario o en Google. Y hay muchos autores, o estuve viendo de varios autores, y hay filósofos que hablan mucho del tema, psicólogos, que el miedo lo manejan como un sentimiento, ¿no? Aquí estamos leyendo que dice que es una emoción, ¿no? Pero de varios autores que estuve revisando su información, decía que era un sentimiento, ¿no? Lo que provoca o lo comentan así como que el miedo genera un balance consciente de nuestra situación, ¿no? Afectando emociones, ¿no? Como son la timidez, la inquietud, el terror y la vulnerabilidad. Pero bueno, vamos a enfocarnos cómo manejan o por qué es el miedo. Hay una, algo que me llamó mucho la atención, que está muy interesante, que es el sentimiento proliferante y aparte contagioso. Y sí, el miedo es contagioso. ¿Por qué? ¿Por qué lo maneja como proliferante? Porque dice lo siguiente, vivimos entre el recuerdo y la imaginación, entre fantasmas del pasado y del futuro, reviviendo peligros viejos e inventando amenazas nuevas, confiándonos o confundiendo nuestra realidad e irrealidad. El chiste es que hacemos un pinche lío. Y lo más interesante de esto, a lo que llegan varios psicólogos y filósofos, es que no nada más basta con que lo sintamos.
aparte, cabrón, lo reflexionamos. O sea, eso me hizo mucho ruido, porque aparte de que nos estamos inventando una historia, ¿no? Que todavía no ha pasado, ¿no? Porque al final te provoca, el sentimiento del miedo te provoca inventarte un futuro que no sabes si va a pasar o no, pero no nada más es eso. Aparte de eso, lo reflexionamos, o sea, eso me generó mucho ruido porque ¿cómo es posible que todavía aparte de algo que ni siquiera ha pasado, que ya hicimos una historia, aparte todavía reflexiona sobre esa historia que ni siquiera existe, que no sabe si va a existir? Entonces es algo muy interesante que estuve viendo ahorita de los psicoanálisis y de los psicólogos que tocan el tema. Ahora, ¿cómo o cómo definen ellos el miedo? El miedo, digo, entrando de lleno, lo definen como un sentimiento, ¿no? Para ellos es como un fenómeno transaccional en los que se da una casualidad circular que nos resulta difícil entender, ya que estamos, y eso yo creo que es muy real, estamos habituados a un pensamiento lineal, pensando que atrás de una causa viene un efecto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos estamos viviendo en una misma realidad, pero cada persona habita en su propio mundo, ¿no? Al final aquí lo manejamos como si fuéramos nosotros un recipiente. Cada quien es un recipiente y cada quien aporta a ese recipiente sus pensamientos, sus creencias. Cada quien tiene una educación distinta, cada quien piensa diferente. Por ende, cada quien va a tener también un miedo diferente, ¿no? Ahora bien, si nos vamos a la historia, los psicólogos anglosajones definen el miedo como un desencadenante, interpretándolo como una amenaza o peligro, el cual provoca un sentimiento desagradable de alerta, te provoca inquietud, te provoca tensión, lo cual te lleva a deseos de evitación o huida. Al final de esto, el miedo nos corrompe. Puede corromper relaciones sentimentales, puede corromper situaciones de integridad y en nuestra propia persona. Entonces es muy interesante cómo está definido el miedo desde hace mucho tiempo. Ahora también tenemos que entender que el miedo puede ser individual y colectivo, pero parte de la individualidad, lo cual genera un contagio social, ¿no? Al final vivimos en una sociedad, ¿no? Y si tiene miedo uno, puede ser proliferante, se pega, o sea, eso es muy interesante. Puede ser en el medio social que nos desenvolvemos, tanto familiar, laboral, eh, o con las amistades, ¿no? La historia lo que nos demuestra es que las masas somos muy influenciables, ¿no? El miedo está basado en creencias, en informaciones o en supersticiones compartidas, ya sea de tradición o de educación. Estaría muy interesante, y eso yo no sé si exista, yo creo que sí debe existir, porque si existen varios gurús ahí que te hablan sobre este tema, pero estaría interesante una escuela para soportar el miedo, ¿no? Que te haga salir de ese círculo vicioso de la culpabilidad y de las preguntas inútiles, por ejemplo, no sé, ¿soy responsable de lo que me pasa? Y claro que somos responsables de lo que me pasa, esa tiene ya la respuesta integrada, ¿no? Al final nosotros tomamos decisiones, nosotros tenemos miedos, los cuales nos provocan hacia dónde nos vamos dirigiendo, ¿no? La otra pregunta que yo diría que sería muy interesante es, ¿qué puedo hacer con mis miedos? Yo, si me preguntas a mí, diría, abrázalo, llévatelo a un lado tuyo y sigue caminando. El miedo no va a desaparecer. Es algo que no se puede eliminar, ¿no? El detalle es entenderlo, poder penetrar a él y hacer afectos. Ahora sí que decirle, miedo, te quiero, vamos a caminar, tenemos que seguir avanzando, güey. O sea, no te puedo estar esperando, cabrón, sino tenemos que estar avanzando juntos. Aquí, algo personal, les comento. El miedo no puede ir adelante de ti. ¿Por qué? Porque el miedo es como una persona que está enfrente de ti tomándote de tus hombros
y haciendo una fuerza que no te permite avanzar. Ese es el miedo. Lo podemos ver como una persona, ¿no? Un amigo imaginario que está ahí poniéndote unas barreras o una pared, cada quien que se lo imagine como quiera, que no te permite ir avanzando. Entonces lo que tienes que hacer es agarrar a ese amigo, hacerle un pinche lado tuyo, agarrarlo de la mano y caminar juntos. La velocidad, esa tú la vas a definir, ¿no? En cuanto encuentres cómo es tu miedo, cuál es tu miedo o por qué tienes ese miedo. Y bien, existen miedos innatos y miedos adquiridos. Los innatos los traemos ya cargados de preferencias. Por ahí, de hecho, Darwin comenta que en sus teorías la predisposición evolutiva a ciertos miedos ya vienen ahí en la genética. Tenemos que hacer énfasis en que existen miedos normales y miedos patológicos. Los normales son aquellos que son adecuados a la gravedad del estímulo y no anulan tu capacidad de control y respuesta. Aquí está la base más importante, que no anulan tu capacidad de control y respuesta. A diferencia de un patológico, que tiene una alarma desmesurada, tanto en su activación como en su regulación, y son o se disparan con demasiada frecuencia en umbrales de peligrosidad bajos. No tienen una flexibilidad y te dan una tendencia al pánico. Un ejemplo bien básico de un miedo normal es cuando vas a ver a tu chica, la chica esa que te gusta, y la cual, la básico que comentan de las mariposas en el estómago. Al final es un nervio, es un miedo que te genera, pero es una parte agradable, ¿no? A diferencia de un miedo patológico. Si podemos observar ahorita con la pandemia, que es nuestro más claro ejemplo, mucha gente generó un miedo a salir de sus casas y un miedo a infectarse del COVID, volviéndose un miedo patológico hasta cierto punto. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué patológico? Porque vas a decir, no, pues todos tenemos miedo de enfermarnos de COVID. Sí, pero mucha gente sale, hace su vida, trabaja lógicamente utilizando los medios de protección requeridos para evitar la enfermedad, ¿no? Y mucha gente no. Mucha gente se encerró, mucha gente se quedó encerrada, mucha gente no quiere salir. Y de hecho ha sido algo bien interesante. Si lo han observado, lo han visto, muchas personas se enfermaron estando encerradas en su casa sin tener interacción con el mundo y aún así se enfermaron, ¿no? Entonces, aquí es para hacer más o menos énfasis en cuál es la diferencia entre un miedo normal y un patológico. Estaba por ahí leyendo a Johnson Laird. Se me hizo interesante una definición, la cual les voy a leer a continuación, que dice, un sujeto experimenta miedo cuando la presencia de un peligro le provoca un sentimiento desagradable, aversivo, inquieto, con activación de tu sistema nervioso autónomo, una sensibilidad molesta en el sistema digestivo, respiratorio o cardiovascular, un sentimiento de falta de control y puesta en práctica de alguno de los programas de afrontamiento, que puede ser la huida, la lucha, la inmovilidad, sumisión. Está muy interesante esta definición, yo creo que nos da un panorama exacto del miedo, ¿no? Al final viene siendo la falta de control que va relacionado con la inseguridad y vulnerabilidad que nos acompaña con este sentimiento, ¿no? Y a la vez también nos provoca angustia, ¿no? Que viene siendo la angustia, ¿no? Una ansiedad que no tiene un desencadenamiento claro, acompañado de preocupaciones recurrentes, con una anticipación vaga de amenazas que no sabemos si van a pasar o no, pero al final ahí estamos. Y con la dificultad de poner en práctica un programa de evitación, ¿no? O sea, evitarlo, ¿no? Evitar la angustia, hacerla a un lado, porque nos empieza a invadir, ¿no? Estaba viendo también a una frase que se me hizo muy interesante, que dice, si no deseo nada, ni espero nada, no sufriré ninguna decepción. Pero me temo que tampoco emprenderé nada. Y eso es lo básico por lo cual yo decidí hablar del miedo. Porque al final, si nos enfrascamos, si nos detenemos, no vamos a hacer nada. Y muchas veces es por eso, por el miedo, ¿no? Entonces,